¿Cuántos en algún momento han pasado momentos difíciles? ¿Cuántos han sentido dolor? ¿Cuántos han sentido tristeza? ¿Cuántos en algún momento han guardado odio en su corazón? Raíz de amargura. ¿Cuántos? ¿Será que alguien aquí ha guardado eso en su corazón? Y tal vez aún conociendo a Cristo, aún guardan eso en su corazón. Hoy yo quiero enseñarte y quiero mostrarte de que en medio de la situación que tú estés viviendo, siempre a través de Cristo tú vas a encontrar la salida que tú necesitas para poder resolver la situación que estás pasando. Tal vez tú sabes cuál es tu problema. O tal vez estás luchando con tu pasado, aún sabiendo de que Jesús te hizo libre, aún sigues luchando con eso. Tal vez sigues luchando con debilidades, luchas. En la Biblia, todos conocen la historia de José, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia de José? Si saben que tuvo unos hermanos que lo trataron horrible. Lo metieron en una cisterna, lo vendieron, lo querían matar. Le hicieron de todo. Imagínense que a ustedes, sus propios hermanos, los traten mal. Los manden pa' China sin saber que ustedes van a llegar a un país sin saber el idioma. Quieren venderlo, no saben qué hacer. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo se sentirían? ¿Odiarían a su hermano? ¿Lo odiarían? Algo de esto pasó con José y sus hermanos. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 14, y quiero que me ayuden, dice: luego de haber sepultado a su padre, José regresó ¿a dónde? Junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor. Escuchen, ellos sintieron que la única forma de protección que tenían ellos para que su hermano no les hiciera nada era su padre. Pero su papá muere. Entonces ellos dicen: listo, José nos va a agarrar para 100, nos va a dar con todo. Dice: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Siguiente. Dice: por eso le mandaron a decir, es decir, le enviaron una carta a José. Sus hermanos hicieron una carta a José. Y esa carta que le hicieron a José, estaba escrito esto. Decía: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones, José. Dejó una carta. Quiero que la leas, por favor. La dejó, nos dijo que te la entregáramos al momento de morir, porque era importante. Y les dijo: díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, ¿se echó a qué? ¿Se echó a qué? Pero ¿saben por qué José se echó a llorar? Porque José era el hijo consentido de su padre. Y lo que su padre tenía que decirle, no le iba a entregar una carta a sus hermanos para que se lo dijera. El mismo papá podía decirle hijo y hablar con su padre. Ellos andaban atemorizados porque vivían aún con el pasado, con eso tan horrible como habían tratado a su hermano José. Lo que ellos estaban viviendo era una culpa que tal vez alguien aquí puede estar pasando, que aún estando en Cristo vive con una culpa, sabiendo que la palabra dice que de modo si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas. Dice: luego sus hermanos se presentaron ante ¿quién? Se inclinaron delante de él y le dijeron:
aquí nos tienes. Somos tus esclavos. Pero ¿saben por qué? Imagínense José leyendo la carta que sus hermanos les entregó y José entendiendo que esa carta no fue de su padre. Cuando él llora, me imagino que él hace un grito y empieza a llorar. Sus hermanos agarraron miedo. ¿Saben por qué? José era el segundo hombre más poderoso en ese momento. Tenía el poder de contraatacar contra sus hermanos como le daba la gana. Sus hermanos, al ver la reacción de José, que empieza a llorar, me imagino, los hermanos se tiran al piso y dicen: no, José, somos tus esclavos, por favor. José, somos tus esclavos, ¿oíste? José, no nos hagas nada. Por favor, no nos hagas nada. Por favor. Todos rendidos a los pies de José. Pero el siguiente versículo dice, ¿qué les dice José? ¿Qué le dice José? No tengas miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Escuchen, José les dijo, atrás. El 19 dice, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Cuando ellos se arrodillaron, ¿cómo estaban viendo a José? Como un Dios. Y José les dijo, no tengan miedo. ¿Puedo yo acaso tomar el lugar de Dios? No puedo. Y el siguiente versículo dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, lo que estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José estaba claro que lo que él estaba pasando, que lo que él estaba viviendo era parte del proceso que él tenía que vivir para que toda su generación pudiera estar bien. Muchas cosas que tú estás pasando, que tal vez tú crees que son injustas, esas cosas que estás viviendo es porque Dios quiere llevarte al nivel para que tú puedas llegar a ser de bendición y provisión para los tuyos. Aun cuando los tuyos no entiendan por qué estás allí. José le dice, es verdad, ustedes se pasaron, la forma en que me trataron fue fatal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de nuestra gente. Salvar la vida de nuestra gente. Si hoy te pusieras en la posición de José y hoy tienes rencor en tu corazón, si José hubiera guardado rencor y no hubiera olvidado eso que le hicieron sus hermanos, ¿qué hubiera pasado con sus hermanos? Respóndame. ¿Qué hubiera pasado? El segundo hombre más poderoso en ese momento, ¿qué hubiera hecho él? Los hubiera matado, los hubiera aniquilado. Tal vez la situación que tú estás viviendo ahora, el problema, tal vez has estado preso a esa situación, a esa adversidad en la cual te encuentras, como sus hermanos se encontraban. Pasaron años y ellos no se podían perdonar lo que le habían hecho a su hermano. Y aún teniendo a su hermano enfrente, ellos vivían con eso en su corazón. ¿Cómo se sentirían sus hermanos al decirle, muchachos, gracias a ustedes, yo estoy en el lugar que estoy ahora? No tengo rencor, no les tengo odio, porque el proceso vino a mi vida no para destruirme, el proceso vino a mi vida para llevarme al lugar donde tenía que estar. Y ustedes fueron parte de esos elementos que Dios utilizó para yo estar en ese nivel. Y hoy, si estoy aquí, es porque yo empecé a creer en Dios y en ese sueño que me dio que ustedes no creyeron. Y hoy tengo esta posición y puedo cuidarlos a ustedes. Ahorita puedes buscar el versículo 21. Los hermanos de José se inclinaron a él. Tenían miedo. Pero imagínense que José tenía que tomar una decisión.
Primero, se dio cuenta que sus hermanos no habían cambiado, que sus hermanos aún seguían siendo mentirosos, que sus hermanos inventaron una carta y en la muerte de su padre trataron de cuidar su pellejo. Y en medio de esa mentira, José no llora porque se siente mal, José llora por ellos, porque ellos aún no han entendido que si José hubiera tenido algo en su corazón desde el primer momento que llegaron a Egipto, que él los reconoció, ya los hubiera matado, los hubiera aniquilado. Porque ni Simeón ni Judá conocieron a José. José sí los conoció a ellos. José conocía a un Dios que le había dado la oportunidad de estar allí donde él estaba, porque él creía en Dios. Tal vez las cosas que tú has vivido, las cosas que has pasado, todo eso que ha pasado hasta ahora, ha sido con un propósito. En Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos los que aman ¿a quién? Todas las cosas les ayudarán a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José estaba claro en un Dios. Y aún metido en la cisterna, él sabía que el sueño que Dios les había mostrado, ese no era parte de su sueño. A él no le importaron sus hermanos. A él lo que le importaba era su padre que estaba en los cielos, un sueño que le reveló que tenía que hacerse realidad. Y eso malo que él veía, él lo estaba viendo bueno. Señor, si me tienes aquí, es porque tú tienes algo mejor para mí. ¿Cuántos están pasando un momento difícil? Señor, si estoy pasando esto, porque tienes algo mejor para mí. José le venían problemas tras problemas. Y él solamente pensaba, sé que tienes algo mejor para mí. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y el sueño que tú has escrito para mi vida no es este. El sueño que tú tienes para mí es diferente. Y yo soy un diferente. Yo no soy igual a las personas que están a mi alrededor. Por eso en el liceo soy diferente, en la universidad soy diferente, en la calle soy diferente, en mi casa soy diferente, donde quiera que estoy soy diferente. Mis amigos sienten cosas por mí porque me ven diferente y yo no quiero ser como ellos. Señor, yo quiero ser como tú. ¿Por qué tengo que vivir esto tan horrible? Socialmente me siento mal. ¿Por qué buscarte a ti? ¿Por qué ser santo es tan difícil? ¿Por qué es tan fuerte? Imagínense que José hubiera caído en eso. José no miró a la sociedad. José siempre vio su norte, que era Dios. Y él sabía que como él amaba a Dios, lo que él estaba viviendo le iba a servir para un bien. Porque eso lo estaba preparando y lo estaba formando realmente para llevarlo a donde él tenía que estar. Muchos de los que están aquí están pasando momentos difíciles. Desprecio. Tal vez en su corazón hay falta de perdón. Tal vez hoy estás aquí en la iglesia bien, pero cuando llegas a tu casa, el vecino que odias de toda la vida llegó a Estados Unidos. Ese día se te dañó la vida. Porque no borraste eso de tu corazón. Porque no te despojaste. Allí cuando los hermanos de José estaban rendidos, José realmente tenía que tomar una decisión. Y José llorando, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Será que los mato? Pero ahí tengo un asesino que siempre tortura. Yo quiero torturar a Judá. Quiero hacerle muchas maldades, porque él fue el que se burló más de mí. Era una decisión trascendental lo que tenía que hacer José.
Las emociones, me imagino que estaban volando. Y mientras estaba allí José y sus hermanos temblando, tal vez se orinaron, hasta se hicieron del dos. Imagínense el miedo que tenían. Se tiraron al piso. Ellos le dijeron: somos tus esclavos, José, somos tus esclavos. Haremos lo que tú digas. Haremos lo que tú digas, lo que tú quieras. Si quieres te lavo los pies, no sé, te los beso. ¿Quieres que te bese los pies? Pero lo que ellos no sabían era que José ya había pasado por ese proceso de sentir eso malo por sus hermanos. Entonces él sabía que tenía que hacer lo correcto. Y la decisión correcta era que sus emociones no tenían que determinar la decisión que tenía que tomar. Muchas veces nosotros tomamos decisiones por nuestras emociones. Las emociones son importantes, pero no son determinantes. Y en ese momento crucial que tal vez tú estás viviendo, que tienes rencor, hay rabia en tu corazón, hay odio, tienes que saber qué decisión tomar, como la que José tenía que tomar en ese momento con sus hermanos. Porque se dio cuenta que sus hermanos le habían mentido, le habían visto la cara de tonto. José sabía que para su papá él era importante y que lo que tenía que decirle no tenía que mandarle una carta o un mensaje en WhatsApp. Él sabía que podía decírselo perso. Él dijo: no puedo dejarme llevar por mis emociones, porque mis emociones no pueden hacer que yo tome una decisión determinante. Allí, mientras él estaba llorando, sus hermanos, dice que José se tira al piso. Dice: no tengan miedo. El versículo 19 dice: no tengan miedo. ¿Cuál pregunta le hace su hermano a ellos? ¿Qué pregunta le dice? ¿Cuál es la pregunta que les dice? Les dice: ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Tal vez tú estás en una posición donde piensas que la persona que te hizo daño tienes que perjudicarla. Pero esa posición donde te encuentras no es para que perjudiques al otro. Esa decisión donde te encuentras es para que empieces a tomar decisiones determinantes que van a cambiar la vida de esa persona que te trató mal. José cambió la vida de sus hermanos en ese momento, porque lo lógico era que él acabara con sus hermanos, pero él no lo hizo. Él tomó la decisión correcta. Él tomó la decisión correcta de decirle: no tengan miedo. Mi posición no es la de Dios. Hoy ustedes necesitan ser libres. Y hoy yo quiero darles esa libertad. Yo no tengo odio, ni raíz de amargura, ni rencor en contra de ustedes. Yo no siento nada. Hoy yo quiero que ustedes sean libres. Sean libres de la culpa. Sean libres de ese pasado que los atormentaba en todo momento. Quiero que sean libres de todo ese mal que ustedes me hicieron. Ya a mí no me importa. Ya a mí se me olvidó. ¿Saben por qué? Porque Dios me enseñó que mi vida cambió. Porque Él perdonó mis pecados y me limpia de toda maldad. Y hoy yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos, si ustedes hoy abren su corazón y empiezan a ver a Dios como yo lo veo, si reciben a su Hijo, sus pecados van a ser perdonados y a partir de ahora van a ser limpios de toda maldad. Y mientras, escuchen esto, mientras José estaba tirado en el piso, él les dijo: ¿saben qué? No me importa nada, porque yo aprendí que de rodillas empecé a tener libertad.
de la amargura que sentía por ustedes, del rencor, el odio que yo sentía por cada uno de ustedes. Simeón, yo te odiaba con toda mi fuerza, sí, te odiaba. Si yo te hubiera visto hace unos años atrás, te hubiera matado con una lanza, porque lo que sentía por ti era muy fuerte. Pero yo aprendí de rodillas cuando levanté mis manos, que de rodillas empezó a haber libertad en mi vida. Y mientras yo estaba de rodillas y yo levantaba mis manos, yo decía el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú empiezas a levantar las manos y estás de rodillas, empieza a haber una libertad en tu vida, que todo cambia. La rendición lo empieza a cambiar todo. Sus hermanos empezaron a sentir la libertad que nunca habían sentido. Les dijo: a mí no me importa la maldad que ustedes me hicieron. Ahora yo me gozo que los tengo a ustedes, y que por medio de ese proceso que yo viví, que ustedes me hirieron, hoy yo puedo ser de provisión para cada uno de ustedes. Hoy yo soy tu bendición, Simeón. Hoy yo soy la bendición para los hijos de tus hijos, de los hijos. Yo soy esa bendición que tú necesitas. Tú eres esa bendición que tu familia necesita. A pesar de que dentro de tu familia hay rencor, odio, de que tal vez no estás libre del pasado, pero si tú empiezas a confiar en Dios, todo empieza a cambiar. Las cosas empiezan a cambiar, todo empieza a cambiar cuando te empiezas a rendir a Él. Porque de rodillas se rompen cadenas. Porque de rodillas es donde hay rompimiento. De rodillas es donde las ataduras son rotas. Porque de rodillas las cadenas empiezan a caer en la cárcel. Eres libre. De rodillas, estando en la cárcel, la puerta se abre y tú puedes tener libertad. Y esa libertad solamente la encuentras cuando estás rendido a Dios. La palabra dice: quítense de vosotros toda raíz de amargura, enojo, ira, maledicencia. Tú necesitas que tu corazón realmente sea procesado por Dios. Muchas veces, siendo creyente, hijo de Dios, aún guardas cosas en tu corazón que no necesitas guardar, y eso ha hecho que realmente no puedas crecer y no puedas ir al nivel que Dios quiere que tú estés. El versículo 19 dice: no tengan miedo. No tengan miedo. Dile que está a tu lado, dile: no tengas miedo. Dile, ¿saben qué? Muchas personas no quieren soltar. Muchas personas quieren quedar con ese temor, con ese pasado, con ese rencor, con ese resentimiento. Realmente tu vida necesita un cambio, pero tienes que dejar de tener miedo. Porque el amor echa fuera el temor. Y cuando el amor de Cristo está en tu vida, todo empieza a cambiar. Cristo es la única solución que tú necesitas para cambiar tu vida. Lo único que tú necesitas en tu vida es Él para ser transformado. José conoció al Padre y al conocerlo a Él, su vida empezó a cambiar. Las enredidas mentales y las mercochas almáticas se fueron de su vida. Ya él no tenía esas telarañas emocionales. Ya no había un desorden mental. Porque ¿saben qué? Cuando tú guardas odio, rencor en tu corazón, hay un desorden mental. No tienes paz. Y la única paz que tú necesitas y buscas la vas a encontrar en Cristo. No la vas a encontrar en ningún otro lugar. La única paz que tú necesitas se llama Cristo. En griego, Irene, mente quieta, tranquila. Estado perfecto de la mente humana, que solamente podemos obtenerla en Cristo.
Va a llegar un momento en que las personas que te señalaron, que te acusaban, porque hay personas que hay voces específicas que le afectan, pero no se han dado cuenta que esas voces que afectan su vida no es la persona, es el enemigo que las utiliza para neutralizar realmente el sueño al cual Dios ha predestinado para ustedes. Ya Dios los escribió desde la formación, desde que estabas en el vientre de tu madre, ya había un sueño para ti. Y cada vez que escuchas una voz importante en tu vida, papá, mamá, hermano, tío, abuelo, el que sea, que afecta tu vida, que te dice algo malo, eso malo que te está diciendo no es esa persona, es el enemigo que quiere acabar con tu sueño. Dile que está a tu lado, no dejes que acabe tu sueño. Dile, no escuches esa voz. Empieza a escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes cómo la obtienes? Es a través de la palabra. El cambio que tú y yo necesitamos lo encontramos en Jesús. Es el único. Hoy le pregunté al pastor sobre la historia de Nelson Mandela. Tal vez algunos la han escuchado porque el pastor la ha dicho. Dice que Nelson Mandela, siendo presidente, entró a un restaurante y cuando estaba en el restaurante, dice que ve a una persona y le invita a comer al restaurante con todo su equipo presidencial. Y cuando esa persona se sienta a la mesa, empieza a comer y la persona está temblando. ¿En serio? Temblando, no podía más y sudaba a chorro. A chorro sudaba ese hombre. Y Nelson Mandela comiendo de lo más normal. Se termina la cena, el hombre se va y uno de sus generales le pregunta: presidente, ¿quién era ese hombre que invitaste? ¿Por qué andaba tan frenético? ¿Por qué era como que si tuviera el mal de Parkinson? ¿Qué tenía? ¿Está enfermo? No. Lo que pasa es que ese hombre, cuando yo estaba preso y yo llegaba de trabajar horas fuertes, le pedía agua, él me orinaba todos los días en la cabeza. El general le dijo: vamos a buscar y lo matamos. Así que matarlo, presidente. Y él les dijo: no, porque eso no es parte de mi ética. Él sabía que había un Dios que se iba a encargar de él. ¿Y saben qué? Salmo 23:5, miren lo que dice. Dispones ante mí un banquete en presencia de ¿quién? Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Aunque muchas personas te hayan hecho daño, aunque te sientes mal, entrega eso al Señor. Porque Dios te va a poner en la mesa con tus enemigos, los que te acusaban, los que te decían que eras un fracasado y una fracasada, que no podías. Allí te vas a sentar. Porque ¿sabes qué? Tú fuiste a lo mejor, tú fuiste allí de rodillas. Y allí de rodillas con tus manos levantadas empezaste a tener la libertad que nunca te imaginaste que ibas a tener. Y al momento de ver a esa persona, no sentías nada, absolutamente nada. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo de ser libre. Dile, no tengas miedo de ser libre. Dile, pero dile, agárrala así, dile: no tengas miedo de tu libertad. Ya sabemos que de rodillas dobladas se rompen cadenas. Y cuando la palabra de Dios se fusiona de rodillas, algo empieza a romperse en nuestros corazones.
Cuando tú de rodillas empiezas a usar la palabra de Dios, es el escudo que tú tienes para cualquier dardo del enemigo. Porque la palabra de Dios te protege en medio de la guerra que tal vez tienes en tu mente. ¿Saben? Allí mismo en ese versículo, en Salmos 23:5, más abajo dice: unge mi cabeza con aceite. Dice: has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa al rebosar. Unge mi cabeza con aceite. Cuando el Espíritu Santo está en ti, la palabra está en ti, tu mente es protegida para cualquier acechanza del enemigo. Te protege cuando el enemigo empieza a venir a contraatacar. Porque una de las grandes fortalezas que el enemigo quiere empezar a desarrollar en nosotros es en nuestra mente. Y no puedes dejar que el enemigo entre en tu mente. Necesitas renovarla. Necesitas una transformación, una renovación, una metanoia. Y es a través de Cristo, su palabra. Si Cristo no está en ti, tu vida no va a ser cambiada. La necesitas a Él. Quiero que te pongas de pie. Muchas veces queremos tomar la posición de Dios de empezar a juzgar, a señalar y golpear a personas. Hoy quiero decirte que esa no es tu posición. Tú estás para bendecir, para edificar y consolar a tu hermano. La lucha que tú tienes no es contra tu hermano. Lo que realmente nosotros vivimos es algo espiritual. Y las armas que tenemos no son carnales, sino espirituales. Tú necesitas de la oración, de la palabra de Dios, de un tiempo de intimidad con Él para que tu vida pueda cambiar. Y cuando tú estás de rodillas, las cosas empiezan a cambiar. Tú necesitas realmente esa dirección. Cristo, si Él perdonó tus pecados, no tienes por qué sentirte mal. Si la gente recuerda tu pasado, no te importa. No te vuelvas como los hermanos de José, que vivieron por muchos años con esa culpa, que se sentaron en la mesa con su hermano sabiendo que él les dijo: yo soy José, yo soy su hermano. ¿Tú eres José, el hombre más importante en Egipto, sentado en nuestra mesa? Hermanos, estamos muertos. Sus misericordias son nuevas cada día. Y Él hoy quiere transformar tu vida. Tu vida no va a ser igual. Necesitas soltar. Y yo creo que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos, solamente ciérralos. Cierra tus ojos. Y tú sabes qué hay en tu corazón. Si hay raíz de amargura, rencor, si hay resentimiento, si hay falta de perdón, si no has olvidado ese insulto que te dijo tu papá, tu mamá, que te dijo tu hija, tu hijo, tu sobrino, eso que te dijo tu hermano, que te causó una herida, necesitas perdonarlo. Porque si Jesús ya te perdonó, si Él ya lo hizo, si Él perdonó tus pecados, te limpió de toda maldad, de esa misma forma de que Él lo hizo, Él quiere hacerlo hoy contigo y que tú puedes hacerlo con esa persona con que estás sintiendo ese dolor. Suéltalo. Necesitas soltar eso para que realmente Dios pueda hacer algo en tu vida. Rendido a los pies de Dios es donde vas a tener libertad. De rodillas hay libertad. Estando de rodillas es donde podemos ver el milagro. Estando de rodillas, allí humillados, es donde podemos ver la mano de Dios en nuestra vida. Necesitas a ese Cristo que va a transformar tu vida. Espíritu Santo, empieza a moverte en cada corazón.
Tú conoces, Señor, el problema, la adversidad, Señor. Eso que ha estado en el corazón, Padre, allí por mucho tiempo, que ha estado